Cienpozuelos, Madrid, 29 de febrero de 2020. Teresa López es una mujer de 83 años que vive sola en su chalet de Cienpozuelos. Hace un tiempo que se quedó viuda y desde entonces ha pegado un pequeño bajón anímico. Además, hace 20 días sufrió un accidente de tráfico grave del que aún se está recuperando, que la mantuvo una semana ingresada en el hospital y del que ha sido dada de alta con una movilidad tremendamente reducida. Se ha fracturado el esternón y varias costillas, ha sufrido un traumatismo craneal que le ha producido hemorragias y un neumotórax, es decir, la entrada de aire en la cavidad torácica. Debido a esto, por primera vez en su vida se ve obligada a utilizar un andador y un respirador 20 horas al día, y como además vive sola, requiere de los servicios de una cuidadora para que la ayude. Esa mañana, no obstante, su cuidadora habitual no está porque ha cogido unos días libres, y como Teresa requiere igualmente de cuidados, un amigo suyo que es policía local, Fernando, le ha encontrado a otra para esos días, una mujer llamada Bruleidis. Esta le ha ayudado a salir de la cama nada más despertarse en esta mañana de finales de febrero y le ha preparado el desayuno. Hacia las 2 de la tarde, como suele hacer habitualmente, Fernando viene a visitarla para ver cómo está, y hacia las 3:55 de la tarde le pide a Bruleidis que vaya al Mercadona a comprar pollo de corral, plátanos y mandarinas. La cuidadora obedece y se marcha, ya que Fernando está con Teresa y ésta no se va a quedar sola. En ese entonces, Teresa despierta de la siesta y Fernando, que le expresa preocupación por el estado de sus piernas tras el accidente, le pregunta si quiere andar un poco, y como Teresa le dice que sí, le acerca al andador y ambos salen al pasillo. En ese entonces, Fernando la conduce hasta el borde de la escalera que lleva al sótano de la casa y, sin ningún miramiento, la empuja con fuerza para que la mujer caiga escaleras abajo con el andador, impactando directamente contra el 8º escalón de las mismas. El fuerte traumatismo craneoencefálico y un mecanismo de asfixia mecánica hacen que Teresa fallezca en el acto. Fisonomías criminales. Capítulo 26. El gerontocidio de Teresa López. Bienvenidos y bienvenidas como siempre a este pequeño espacio donde abordamos crímenes presentes y pasados de nuestra historia. Hoy vengo a hablaros de un caso cuyo proceso judicial se resolvió hace muy poquito, concretamente este pasado 1 de mayo. Pero como siempre, vamos a empezar por el principio y veamos qué sucedió después de que Teresa cayera por las escaleras de su casa, o, mejor dicho, después de que fuera empujada. Hacia las 4:05 de la tarde de ese mismo 29 de febrero de 2020, el teléfono del servicio de emergencias, el 112, recibe una llamada confusa y entrecortada. Al otro lado de la línea, un hombre que no para de llorar asegura que una mujer se ha caído por las escaleras de su casa y que no respira. Inmediatamente, un equipo de paramédicos se desplaza hasta el lugar, un chalet ubicado en la calle San Francisco de Cienpozuelos, y se encuentran al hombre que ha llamado junto al cuerpo de una mujer mayor tirado en el suelo. El hombre, que está muy desesperado, grita: «Mi madre no respira, por favor, hacedle la RCP ya». Los sanitarios enseguida asisten a la mujer, pero se dan cuenta de que no hay mucho que hacer porque ya está muerta, ha sufrido un fuerte trauma y ya no tiene pulso. En un principio parece un accidente doméstico, pero cuando la policía llega hasta el domicilio para esclarecer lo ocurrido, las sospechas se centran inmediatamente en un accidente provocado. Un agente de la Guardia Civil empieza a interrogar al hombre junto a Teresa, que dice llamarse Fernando y se presenta como el hijo de la señora. El policía le pide el DNI e inmediatamente se da cuenta por el apellido que realmente no es su hijo porque no coinciden. Fernando dice que es que Teresa era como una madre para él. El guardia, al que algo no le termina de encajar, intenta hablar con Fernando con detenimiento para que le explique qué ha sucedido. El relato del interrogado es que Teresa había abierto sola la puerta de las escaleras y se había caído con el andador, y que él estaba con el móvil distraído y no vio cómo pasó. Sencillamente, cuando fue a buscarla, se encontró de repente a Teresa tirada al final de las escaleras. Pero para el agente, ese relato no encaja con lo que puede observar en la escena del crimen. Para empezar,
Si Teresa era una persona mayor que estaba mal físicamente hasta el punto de requerir un andador, ¿qué hacía subiendo y bajando escaleras sola? Además, era imposible que si ella iba con el andador delante, sujetándose a él mientras andaba, al caer éste hubiera terminado encima de ella, sino que lo lógico era que ella hubiera caído encima del andador. Por si fuera poco, en la zona de la escalera hay ubicadas unas botellas de agua que están colocadas de tal forma que el paso con el andador es casi imposible. De hecho, el agente toma medidas para asegurarse y ve que no encajan. Así que sigue el interrogatorio a Fernando sobre estas cuestiones, y este, que cada vez dice más incoherencias en su relato, empieza a ponerse nervioso y le expresa a la gente que está a punto de darle una taquicardia. De hecho, las preguntas no pueden continuar porque Fernando aparenta estar sufriendo tal crisis de ansiedad que tiene que llevárselo de inmediato y es ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital de Valdemoro. Y a todo esto, Bruladies, la cuidadora que Fernando había mandado al supermercado, vuelve poco después encontrándose con todo el percal, aunque misteriosamente no llevaba ninguna bolsa de la compra. Y digo misteriosamente porque me parece un dato relevante que, sin embargo, no volvió a surgir en toda la investigación y tampoco se supo nada más de la cuidadora, pero ¿y si estaba compinchada de alguna forma? ¿Por qué se fue y volvió sin la compra entonces? Pero en fin, tampoco hallaremos respuestas porque no hay más información sobre esto. La cuestión es que, como las sospechas sobre un posible asesinato en lugar de un accidente doméstico empezaron a hacerse muy grandes, la Guardia Civil pasó el caso al Departamento de Homicidios y empezaron a radiografiar toda la vida de Fernando, ya que era el principal sospechoso, y a profundizar en su relación con Teresa. Así descubrieron que Fernando Rodríguez, de 53 años, era un policía local de San Martín de Valdeiglesias desde hacía unos 10 años, pero que, sin embargo, llevaba ya varios meses de baja sin dar señales de vida por ningún lado. Lo que más chocaba, sin embargo, era su relación con Teresa. ¿Cómo un hombre de 53 años, que además estaba casado y con 2 hijos, había entablado relación con una viuda de 83 años? La respuesta estaba en otro vecino de Cienpozuelos, Vicente, que era el suegro de Fernando y que a su vez Vicente era íntimo amigo de Teresa y su esposo ya entonces fallecido, Fidel. No se explica bien, pero entonces se entiende que en algún momento ambos se conocieron y Fernando enseguida quiso entablar una amistad con ella y ganarse su confianza poco a poco, especialmente después del fallecimiento del esposo, que fue cuando Teresa pegó un bajón anímico importante. Además, la tuvieron que operar de una rodilla y ya no podía caminar si no era con un bastón en una mano y cogida del brazo de alguien con la otra. El propio chalet que ella y su marido se habían comprado en Cienpozuelos ya se le hacía difícil. 3 plantas y muchas escaleras. Pero ¿por qué esta amistad repentina y tan poco usual? ¿Quién era Teresa? ¿Qué tipo de vida tenía? Pues bien, tanto Teresa como Fidel habían sido pastores de jóvenes alrededor de Cienpozuelos y crecieron en el oficio. Pero a pesar de provenir de un origen humilde, ambos consiguieron sobreponerse al contexto social al que pertenecían y empezaron a escalar muy bien con ciertas inversiones. Todo comenzó con la compra de tierras entre Cienpozuelos y Valdemoro, y después con el boom inmobiliario, que entiendo que las fuentes que he consultado se refieren al que hubo entre 1997 y 2007, pero no lo especifican, pues con el boom inmobiliario supieron vender muy bien esas tierras y empezaron a amasar una fortuna. Les iba tan bien que, cuando el matrimonio adquirió el chalet en el que vivieron hasta el final de sus días, lo compraron por €500,000 y además realizaron la transacción en efectivo, de una sola vez. Además, al parecer, las cuentas de Teresa ascendían al €1,500,000. Así que, como podéis ver, ya tenemos aquí un móvil económico para el crimen, que guarda mucha relación con el que vimos en el episodio 13 con la vida negra del Hospitalet de Llobregat. Matar, lastimar o engañar a personas mayores para quedarse con su dinero. La policía ya empezaba a hacerse una idea de qué clase de persona era Fernando, y además sus compañeros del trabajo lo confirmaron. Todos le conocían como el broker, y era bien conocido sus gustos caros y su interés en operaciones financieras que no siempre le habían salido bien. Y cada vez empezaron a conocer cosas más turbias. ¿Recordáis que os he explicado al inicio del episodio que Teresa había sufrido un accidente de tráfico 20 días antes y por eso tenía que ir con el andador? Pues al parecer, Fernando también podía estar implicado en ese siniestro. Había ocurrido el pasado 9 de febrero, hacia las 3 de la tarde, en una recta con visibilidad en la M307.
Fernando, que iba al volante y llevaba a Teresa en el asiento del copiloto, le había dicho que no hacía falta que se pusiera el cinturón de seguridad, que era tontería porque él era policía local y no iba a pasar nada. Minutos después, el coche acabó empotrado contra un árbol por el lado de Teresa y encima sin que saltara el airbag. Cuando los guardias civiles de tráfico llegaron al punto del accidente, Fernando les explicó que se le había cruzado un zorro y por intentar esquivarlo, el coche se había empotrado contra el árbol. En ese momento, los agentes ya pensaron que era raro. Había sido una línea recta, con completa visibilidad por todos lados, y era extraño que por allí se cruzara un zorro a las 3 de la tarde, ya que son animales sobre todo crepusculares y nocturnos. Acostumbran a moverse, cazar y desplazarse entre el atardecer y el amanecer, cuando hay menos luz y menos actividad humana. Pero en ese momento tampoco se cuestionaron mucho y no le dieron más importancia, ya que nada indicaba que todo hubiera sido un accidente provocado. Teresa, por su parte, que resultó herida de gravedad, tuvo que ser hospitalizada de urgencia debido a todas las fracturas que tenía y salió muy mal parada del evento. Así que, con las sospechas que rodeaban ahora a Fernando, la policía no descartaba que en realidad ese accidente de tráfico lo hubiera realizado a propósito como un primer intento de asesinar a Teresa. De hecho, su investigación les llevó a descubrir más cosas. Solo 5 días después de ese accidente, Fernando había acudido a una notaría de Parla, un municipio de Madrid, acompañado de una mujer que se había hecho pasar por Teresa y, gracias a ello, Fernando consiguió un poder notarial que le daba acceso y gestión completos a todas las cuentas de Teresa, además de un nuevo testamento de la mujer donde se le indicaba a él como heredero universal, ya que Teresa no tenía descendientes. Gracias a ese poder, Fernando comenzó a hacer movimientos muy llamativos en las cuentas bancarias de Teresa en las 3 semanas que transcurrieron entre el accidente de coche y su fallecimiento. Entre ellas estaban 2 retiradas de dinero en efectivo de 3.000 y 2.990 euros, el pago de casi 4.000 euros por la entrada de un Ferrari, la compra de electrodomésticos por valor de 14.000 euros que hizo llegar a su casa de Cienpozuelos, otra retirada en efectivo de 150.000 euros, 1.400 euros en productos capilares, otros 1.500 para adquirir una chimenea, 47.000 euros para una piscina con spa y 1.898 euros en un arquitecto para la elaboración de un proyecto en un solar recién adquirido en Miraflores de la Sierra. En total, 557.428 euros que volaron de las cuentas de Teresa en menos de una semana. Incluso el día de su fallecimiento retiró 1.000 euros de una de sus libretas. Ya no había más dudas. Fernando había matado de la forma más frívola y ruin a Teresa para quedarse con todo su dinero. De hecho, conocidos de Fernando aseguraron a los investigadores que éste se había llegado a jactar en público de que gracias a su relación con Teresa tenía la vida resuelta y que el día que se muriera se iban a acabar todos sus problemas. Por si fuera poco, en el propio momento del asesinato, antes de llamar a emergencias, Fernando había buscado en Google cómo llorar rápidamente, y segundos después llamaba a 112 montando una escena de llanto desesperado. En fin, que ya no iba a tener escapatoria. 3 meses después del crimen, la policía comprobó que Fernando había contactado con su exmujer para traspasarle la propiedad de la vivienda que había constituido el domicilio familiar y de un Porsche Macan blanco mediante el otorgamiento de escritura de liquidación de la sociedad de gananciales en la que él resultó adjudicatario de una cuenta corriente con un saldo de 121,63 euros. Este movimiento seguramente lo hizo porque sabía que estaba siendo investigado, pero entonces, ¿la exmujer también estaba en el ajo? Un año después, en abril de 2021, se produjo el momento clave de la investigación. Llegó al fin el informe forense definitivo en el que se establecía que la muerte de Teresa era, sin lugar a dudas, de origen homicida. El hecho de que el informe se retrasara tanto fue debido a la pandemia. Recordemos que aquí en España se decretó el confinamiento el 14 de marzo de 2020, solo 14 días después de que se produjera el crimen, y este confinamiento se alargó hasta el 21 de junio de ese año, así que se entiende que todo se retrasará un poco más. La cuestión es que en el informe se relataba, como ya se avanzó al principio, que Teresa no tenía signos de defensa en las manos, que es lo que colocas por delante cuando vas a caer como un acto reflejo para protegerte, y el andador estaba detrás de ella cuando tuvo que estar delante si hubiera sido una caída. Además, todo evidenciaba que había caído con los brazos hacia atrás, y eso es un claro indicio de asesinato en este caso.
En añadido, el informe detallaba que todas las heridas de la víctima estaban en la cara y que el golpe le provocó un estado de inconsciencia que hizo que se tragara su vómito. Y así, el 26 de mayo de 2021, tras más de 15 meses de investigaciones policiales y de pruebas científicas y de criminalística, los agentes del Instituto Armado detuvieron a Fernando como presunto responsable de la muerte de Teresa, y 2 días después, el 28 de mayo, un juzgado madrileño decretaba su ingreso en prisión. Así nos trasladamos hasta este año, concretamente hasta el 17 de marzo de 2025, cuando empieza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Fernando. La Fiscalía pedía 44 años de prisión y le imputaba los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, falsedad en documento público y blanqueo de capitales. El escrito del Ministerio Fiscal relataba que el acusado mantenía una relación de amistad con Teresa, de quien pretendía obtener un beneficio económico, motivo por el cual decide acabar con su vida y lograr apoderarse de todos sus bienes. Además, la Fiscalía solicitaba también 3 años de prisión para la exmujer de Fernando, Leticia, por un delito de alzamiento de bienes, que es cuando una persona que tiene deudas intencionalmente esconde, vende, dona o traspasa sus bienes, como casas, autos, dinero, etc., para evitar que los acreedores puedan cobrarle. Es decir, Fiscalía y acusación defendían que Leticia era consciente de los planes de Fernando y colaboró con él para que no se le interviniera el chalet, el jacuzzi, los electrodomésticos y el Porsche. En el juicio testificaron varios allegados de Teresa, entre ellos una amiga que relató que tras el accidente de coche que había sufrido con Fernando, Teresa tenía miedo porque le había firmado unos papeles relacionados supuestamente con una ayuda y él no se los quería devolver. Entiendo que la firma en esos papeles, sin que ella lo supiera, eran en realidad para concederle el poder sobre sus cuentas y ponerle como heredero universal en su testamento. La amiga continuó explicando que Teresa ya sospechaba que Fernando solo la quería por el dinero y que pudo provocar el accidente en el que resultó herida, intentando matarla. El yerno de esta señora, que la acompañó a ver a Teresa al hospital, también testificó que oyó a la víctima decir claramente «me han intentado matar». Asimismo, también declaró un agente de la Guardia Civil de Tráfico que explicó que el accidente en el que resultó herida Teresa tuvo lugar, como ya hemos comentado antes, en una línea recta en la que no suele haber siniestros y que su investigación había concluido que el coche no había frenado. Por su parte, la acusación particular pedía prisión permanente revisable y la defensa solicitaba la absolución de Fernando al considerar que la investigación había sido errónea. Días después, en otra sesión del juicio, Fernando relató que Teresa se había caído mientras estaba agarrada a la puerta de la escalera y a su andador, y que él no estaba a su lado, sino cogiendo la manguera del oxígeno cuando oyó el golpe de la caída. Al verla sangrando en las escaleras llamó al 112, a la policía local y a la Guardia Civil, que no le ayudaron a subirla y reanimarla. Aseguró que era el único en el domicilio junto a Teresa y que en ese momento no quiso declarar ante los agentes porque estaba nervioso, ya que admitía que había sacado dinero de Teresa y que lo iban a descubrir. También defendió que el choque con su coche fue accidental, que incluso él mismo llevó a Teresa a la UCI, que chocó contra un árbol al esquivar a un zorro y negaba que le hubiera dicho a la víctima que no usara cinturón. Por lo tanto, aunque negó las acusaciones de asesinato, sí admitió haber suplantado a Teresa para lograr un poder notarial sobre sus cuentas, contratando a una señora mayor que se hizo pasar por ella por 30.000 euros. Respecto a la herencia, aseguraba que en 2019 Teresa la había convertido en su heredero universal cambiando su testamento, a condición de que no se lo contara a nadie, y negó que ambas firmas hubiesen sido falsificadas. Luego admitió también que había retirado dinero en efectivo, que había comprado el jacuzzi, los electrodomésticos, e incluso que el día que murió Teresa hizo búsquedas en Internet sobre abogados y herencias, adormideras, cómo fingir lágrimas o información sobre delitos de apropiación indebida, pero que todo era porque planeaba confesar lo ocurrido con el poder notarial, no porque él la hubiera asesinado. Era como mi madre. No me sentía bien por haber cogido ese dinero. Pues no sé. Para no sentirse bien, en menos de una semana se había gastado más de 500.000 euros. Es para hacérselo mirar.
Como no era posible comprobar el delito de blanqueo de capitales, el fiscal rebajó la pena de 47 a 44 años de cárcel, destacando ante el jurado cómo el acusado varió su versión de los hechos en varias ocasiones y que las lesiones de Teresa no coincidían con las de una caída accidental. Y remarcó, que es un dato que se supo por primera vez en el juicio en boca de Leticia, la exmujer, que tiempo atrás Fernando se había planteado en 2 ocasiones casarse con Teresa para convertirse en su heredero. La codicia de Fernando va aumentando hasta que llega un momento en que Teresa le es un obstáculo. La intenta matar primero y 20 días después la mata. Es una persona obsesionada con el dinero. Fernando quería más y más. Relató el fiscal. El abogado de la familia de la víctima, que pedía prisión permanente revisable, resaltó la frialdad, inteligencia y falta de empatía del acusado, al que atribuía un cálculo para cumplir unos años de cárcel y después disfrutar de la herencia y del dinero ocultado, pues Fernando no admitía la falsificación del testamento. A todo esto, Fernando siguió reconociendo los movimientos de dinero, pero no querer acabar con la vida de Teresa. Durante la última sesión del juicio, dijo: Me merezco ir a la cárcel por haber engañado a Teresa, pero no he matado a nadie. Ella estaba muy sola y yo he pasado con ella en Navidades y cumpleaños. Un miembro del jurado preguntó: si ya era heredero, ¿para qué necesitaba también un poder? Algo que yo misma llevo preguntándome también todo el episodio. El fiscal dio una respuesta dura y realista. Por codicia. Quería el dinero ya y no podía esperar a que se muriera. El pasado 1 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció a Fernando a 39 años de prisión por asesinar a Teresa López al quedar probados el delito de asesinato, además con alevosía, porque la víctima era incapaz de defenderse debido a su estado. El delito de asesinato en grado de tentativa, ya que los forenses consideraron que, sin atención médica urgente, Teresa habría fallecido en el accidente de coche, pues sufrió un severo traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Y el delito de falsedad documental, al considerar probado que falsificó el testamento de Teresa y un poder notarial para hacerse con el control de sus cuentas. Por último, fue condenada a pagar una multa de 6.360 euros y a cubrir la mayoría de las costas del juicio. Y yo me pregunto, ¿39 años por todos esos delitos son suficientes? Porque sinceramente, a mí me parece poco después de todo lo que hizo. ¿Y por qué tampoco se le condenó por un delito de robo? Al fin y al cabo, cogió un dinero que no era suyo, y que tampoco fue poco, nada más y nada menos que 500.000 euros, y no he visto por ninguna parte que tuviera que devolverlo. Quizá tendría sentido si él hubiera sido el heredero legítimamente, pero ya se probó que no era el caso. En fin, las condenas nunca dejarán de sorprenderme, igual que tampoco lo hará el hecho de cómo alguien puede ser capaz tan frívolamente de aprovecharse de los mayores y de la gente vulnerable. Es algo que sinceramente me hierve la sangre, porque se aprovechan de las debilidades de otros para destrozarles por completo porque con alguien más fuerte no podrían. Y no paro de pensar en la de miles y miles de personas mayores que son estafadas, robadas, violentadas a diario. Todo porque son personas que no pueden protegerse tan fácilmente y por ello son un blanco fácil. Cuidemos mucho siempre de nuestros mayores, porque son uno de los mayores tesoros que tenemos, y no podemos permitir que se les trate así. Todos algún día nos haremos mayores también, y estaremos en la misma situación, así que cuidémoslos igual que querríamos que nos cuidaran a nosotros en un futuro. Sin nada más que añadir, os invito a pasaros también por mis redes sociales. Me podéis encontrar como Fisonomías C Podcast en Instagram y Fisonomías Criminales en TikTok, ya que últimamente estoy intentando darles vida y subiendo contenido variado por allí, desde datos curiosos de criminología hasta casos cortos. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio con un caso del siglo pasado. Muchas gracias por escucharme.